Buenos días, padres de familia de la sección primaria de la institución educativa San Marcos. Les habla la docente orientadora Nelly Esperanza Rivera. Hoy vamos a trabajar la escuela de padres con los padres de familia de los grados primero A, B y C. El tema que vamos a trabajar el día de hoy son las pautas de crianza en esta época de pandemia. Cómo como padres de familia estamos trabajando con nuestros hijos de la mano el día a día. Para ello voy a proyectarles a continuación unas imágenes que tienen que ver con las pautas de crianza y cómo nosotros como padres de familia en esta época debemos trabajar con nuestros hijos. Pautas de crianza para esta época de pandemia. El ser padres es una opción de vida que se debe asumir con responsabilidad, con fuerza y con la decisión de continuar, no solo con la vida misma, sino con la sociedad, con la cultura y con la transformación permanente del entorno. Sin desconocer el pasado, significa brindar amor, afecto, ternura a los hijos y ser los primeros educadores de sus hijos. Ser el referente afectivo y formador de las nuevas generaciones. Ser los responsables de la formación integral de los hijos. Los roles tanto del padre como de la madre en esta época de pandemia son supremamente importantes, ya que ustedes en estos momentos están permaneciendo más tiempo al lado de sus hijos. Esas horas escolares que tenían dentro de un plantel educativo hoy en día se están reemplazando desde la casa. El aula de clase está dentro del mismo hogar. Por eso es importante tener en cuenta el rol tanto del padre como de la madre. La familia es la primera fuente de socialización de los niños. Transmiten hábitos y valores, normas sociales e información de modelos a seguir. Para crecer los hijos necesitan sentirse seguros, amados, apreciados, importantes, capaces y autónomos y el ser aceptados, tanto por ellos mismos como por los miembros de su familia y la misma sociedad. Hay que establecer unos límites con dosis de amor y más hoy en día que permanecemos en cuarentena, que estamos más tiempo dentro de nuestro hogar, donde vamos a compartir más tiempo con nuestros hijos y nos vamos a relacionar más con ellos. Entonces es importante tener pocas reglas, pero que sean efectivas, que lo que tú dices que hay que hacer, que se cumpla, porque si de pronto das una orden y al momento la cambias, pues estás perdiendo autoridad. Por eso es importante que lo que tú digas se cumpla. De esa manera, pues tu hijo va a seguir el ejemplo. Hay que mezclar los límites con el amor. No hay que ir a los extremos, siempre hay que tratar las cosas con mucha calma y con mucha paciencia. Ser firmes y amorosos, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que tener la autoridad sobre tus hijos, pero al mismo tiempo también ser cariñoso con tus hijos. Sé consciente. En esta parte uno tiene que ser reflexivo y cuando comete un error como padre de familia, asumir su error y aceptarlo. Y de paso, si todo lo estás asumiendo, lo estás aceptando, le estás dando un buen ejemplo a tu hijo. El castigo. Los castigos físicos, como los insultos, la cantaleta, son como el frenazo o el momentáneo a un comportamiento negativo, pero dejan en el niño angustias, depresiones, miedos, inseguridades. Por eso no es muy aconsejable ese castigo físico, y más aún cuando de pronto estamos en una situación alterada, muchas veces este castigo se convierte en un maltrato físico y como todos sabemos pues tenemos prohibido utilizar el maltrato físico que pueda llegar a lastimar física y emocionalmente al niño. Por eso es aconsejable que cuando tú castigues trata en lo posible de estar calmado y no estar alterado para no cometer equivocaciones. Las consecuencias, cuando uno castiga y no asume ese castigo, ¿qué consecuencias pueden asumir los niños? Un odio y resentimiento interno. Él puede estar acumulando internamente odio, represiones, angustias, desesperaciones y esos odios y esos son resentimientos internos. Con el tiempo, el niño cuando entra a la etapa de la adolescencia, su comportamiento puede cambiar y puede irse en contra de los mismos padres de familia.
La humillación y el desprecio por sí mismo también puede aparecer en los niños y esto repercute en la adolescencia más que todo en su comportamiento. Y aumenta la agresividad. Por eso es muy importante que en lugar de utilizar el castigo, dialoguemos más con nuestros hijos. Tipos de castigo. Tenemos los físicos o corporales, que es el humillar a un niño, el hacerle demostraciones inadecuadas y en lugar de mostrarle sus fortalezas, demostremos en el niño más las debilidades. Por privación, consiste en privarle al niño en algunas cosas que a él le gustan y que le pueden resultar positivos en el momento del castigo al padre de familia. Corrección verbal. Los padres regañones pierden autoridad sobre sus hijos. La cantaleta no transforma la conducta negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las correcciones verbales que le hagamos a nuestros hijos. Evitemos utilizar palabras negativas, palabras fuertes, palabras humillantes. Actitudes de los padres frente a los premios y castigos. Tenemos diversidad de padres. Tenemos padres agresivos, padres blandos, padres absorbentes. En los padres agresivos es cuando utilizamos la ira, las frustraciones y reprimimos nuestros propios deseos en castigar a nuestros hijos. Los padres blandos son los que son padres despreocupados, no tienen autoridad en los hijos, justifican muchas veces el comportamiento negativo del hijo con alguna expresión de cariño y pues esto hace que el padre sea hablando y con el tiempo pues el chico se va a volver voluntarioso. Padres absorbentes son los que tallan su propia imagen en sus hijos. Les escogen todo, les escogen dónde estudiar, la carrera que van a realizar, le pueden hasta escoger la novia. Los premios y castigos funcionan como para simplemente darle gusto al niño, pero no son realmente unos padres aceptables con el tiempo para los hijos. Por eso hay que tener mucho cuidado de no ser tan absorbente con las decisiones que los niños estén tomando o los jóvenes estén tomando desde la niñez. También tenemos los padres autoritarios, los padres inseguros, los padres negligentes y los padres autoridad persuasivos. En los padres autoritarios castigan sin hablar, hacen pasar a sus hijos horas de angustia y castigan en público para exaltar su poder. Aquí hay un grave error porque creo que todos los padres de familia deben tener en cuenta que el ser autoritario no lo va a llevar a nada bueno en un futuro con los hijos. Padres inseguros, son inseguros de afrontar los problemas a fondo, no son capaces de dialogar. Por lo general, un padre inseguro siempre va a buscar a una tercera persona para que lo oriente de cómo corregir o cómo actuar con el hijo. Los padres negligentes son los que todos les da igual, si pierden un examen no les importa, actúan sin preocupación ante los hijos, no tienen autoridad sobre ellos y dejan que a los hijos hagan lo que ellos quieran. Y los padres con autoridad persuasivos comparten con los hijos, se comunican, hay normas que se construyen. Entonces en los padres cuando hay autoridad pero al mismo tiempo son persuasivos, ¿qué quiere decir? Que están manejando un diálogo constante con los hijos, se preocupan por ellos, dialogan constantemente con ellos y entre padres e hijos construyen las normas y los principios que se rigen dentro de un hogar. Mis padres de familia de grado primero, muchísimas gracias por su atención. Espero que esta pequeña actividad que he realizado el día de hoy para ustedes sea de su gusto, sea de su agrado. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, comuníquense con su directora de grado que a través de ella me pueden hacer llegar las sugerencias, las inquietudes o los inconvenientes que se estén presentando en esta época de cuarentena. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, padres de familia, como ustedes se pudieron dar cuenta en estas diapositivas, les estoy dando como unos tips de cómo trabajar las pautas de crianza en épocas de cuarentena. Cómo ustedes como padres de familia le pueden aportar a sus niños grandes riquezas y grandes beneficios para su desarrollo personal. El día de hoy, lo que ustedes hagan por sus hijos, el día de mañana ellos se lo agradecerán. Muchísimas gracias por haberme regalado estos minutos de su tiempo. Espero que les haya gustado el video y en una próxima nos volveremos a ver. Hasta luego.